Hoy vamos a hablar de los videojuegos son demasiado largos. Bien, este es un tema que me parece súper importante para los videojuegos a día de hoy y quiero aclarar unas cosas antes de que me vengáis en los comentarios a decir lo de siempre. Lo primero de lo que quiero hablar es básicamente del hecho de que para mí los videojuegos a día de hoy son bastante largos, incluso demasiado. Pero vamos a hablar de los puntos importantes. ¿Qué es un videojuego largo? ¿Qué es lo importante de la duración de un videojuego? ¿Y qué es lo que no importa que dure mucho o no? Primero, ¿qué es un videojuego largo? Un videojuego largo, pues es eso, es un videojuego muy largo que dura mucho. ¡Wow! Puede ser que tardes en completarlo 20 horas o puede ser que tardes en completarlo 25, pero un juego largo suele durar más de 20 o 50 horas, como por ejemplo The Witcher 3 con todas sus expansiones, incluso solo con el modo historia. Eso es un videojuego largo. Ahora bien, vamos a hablar de qué es lo importante para que un videojuego sea largo o no. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el hecho de qué es lo que dura más. Por ejemplo, si la historia dura 10 o 15 horas, aunque sí que se puede considerar largo, sobre todo para la persona que tiene que trabajar, no tiene mucho tiempo y obviamente no tiene tiempo para jugar 20 juegos que acaban de salir increíbles AAA que duran 30 horas de historia cada uno, la cuestión es que 15 o 10 horas de historia no me parece largo y sinceramente es lo básico para un juego AAA que ha tardado años en desarrollarse. Incluso para un indie que dure 5 o 10 horas tampoco es demasiado largo, pero estamos hablando del modo historia. Si hablamos del contenido del juego en general, esa parte ya que suele ser extra y no es necesario para completarlo. Ahora, para mí un juego de 20 o 30 horas hacia adelante es largo y es innecesario. Ponemos el ejemplo de varios videojuegos para que entendáis mi punto. Si la historia de Horizon Zero Dawn no durase 30 o 35 horas, si durase 10, seguramente sería quizás un pelín corta, pero si durase 15 probablemente sería perfecta, ya que tendría todo lo importante, los diálogos interesantes, iría más al grano y probablemente no tendría relleno en la historia o se desarrollaría de una manera mejor, sin la necesidad de rellenar para que dure más. Y asimismo el juego no sería corto, ya que tiene 1000 cosas que hacer en el mapa y 1000 cosas para completar, ya sea misiones secundarias o cosas que conseguir en el mapa que hacen que el videojuego dure perfectamente 60 o más horas para ser platino. Esto hace que un videojuego pueda durar 15 o 20 horas de historia y tener una buena historia bien desarrollada con el tiempo suficiente, pero no demasiado para que sea repetitivo y obviamente para que se haga un juego extremadamente difícil de llevar. Esto implica obviamente que la historia puede ser más corta, teniendo las horas que necesita para contarse todo y sin relleno, y asimismo el juego no tiene por qué ser corto porque tiene 1000 cosas que hacer, como la mayoría de juegos de Ubisoft que tienes 50 cosas que hacer en el mapa, y eso hace que el videojuego sea muy largo. Siendo objetivo y hablando de mi experiencia personal, que un juego dure 300 horas para mí no es algo positivo. Capaz para una persona que solo piensa en jugar ese videojuego y quiere jugarlo durante muchos años, se aburre y necesita un juego largo. Si te aburres y necesitas un juego largo, te recomiendo jugar la trilogía de GTA y hacer todas las misiones secundarias y hacerte el platino. Seguramente te lleve 100 horitas. O The Witcher 3 con sus expansiones, que más allá de la historia, que también es larga, tiene unos buenos guiones y sobre todo unas grandes misiones secundarias que parecen un solo videojuego cada una de ellas. Pero realmente que tú le pidas a un videojuego que tenga 100, 200, 300 horas de historia me parece un error, porque yo realmente quiero disfrutar de una historia. Igual que una película se me puede hacer corta, un videojuego de 30 horas se me hace extremadamente tedioso y largo. Es imposible que un videojuego de 30 horas de historia sea perfecto, porque tiene que tener guión y tiene que tener un relleno y tiene que tener algo para que esas 30 horas sean emocionantes, sean interesantes o aporten algo a la propia historia, porque no siempre tiene que ser emocionante e interesante, pero sí tiene que ser algo coherente y algo que valga la pena ver, aunque sea lento. Por ende, las historias largas funcionan en los animes porque se van construyendo de a poco, pero en los videojuegos no, porque a no ser que sea una visual novel, realmente ¿qué vas a contar? Tenemos casos de juegos extremadamente largos que yo he dejado a la mitad y que no he querido continuar o que me daba pereza, porque son misiones repetitivas, relleno o la historia dura demasiado y podría haberse cortado a más de la mitad y hubiese sido igual o incluso mejor que la original. Por ende, ahora hablamos de las cosas extra, el contenido extra. El contenido extra tiene que tener un poquito de variedad, porque si no, si tenemos
juegos 50 horas de explorar el mapa y derrotar enemigos se hace muy repetitivo. Pero a mí no me molesta personalmente que juegos como Horizon, Spider-Man o otros juegos tengan 20, 30, 40, 50 horas de exploración de mapa libres, totalmente opcionales. Sobre todo para la gente que quiere hacerse el platino o para la gente que es coleccionista. Me parece perfecto, al igual que la gente que quiere craftear o quiere farmear. Pero es totalmente extra. Y la gente que quiere disfrutar de la historia, que muchas veces pasa como yo, como me pasa con los Tales of. Yo los Tales of los juego, sí, para explorar un poquito y demás, pero también los juego por la historia. Y si a mí me pone 50 horas de relleno o un montón de misiones secundarias, como pasa en el Hogwarts, maldito Hogwarts, que te pide obligatoriamente hacer unas misiones secundarias para poder hacer la historia, con lo cual no tiene sentido. Pues no me obligues, yo quiero jugar y estoy jugando únicamente por la historia. Y no digo que la historia esté mal, que dure 20, 30 horas si está bien contada, pero por lo menos no me obligues a hacer cosas secundarias o no metas relleno para que el juego dure más. Prefiero que tener una buena historia de 10 horas que una historia mediocre de 100, porque mi tiempo es valioso y trabaje o no, quiero utilizarlo para otras cosas, como por ejemplo jugar otros videojuegos. Sí, señores, se puede jugar a 3 videojuegos, no hace falta jugar uno solo de 300 horas. ¡Sí! Que tu juego dure 300 horas, lo único que hace es que me dé pereza. Si dura 300 horas, prefiero jugar 20 juegos buenísimos de 10 o de 50 que jugar tus 300 horas del mismo juego, que seguramente a las 20 ya no quiera jugar más. O la historia, pues no de más, porque ninguna historia dura más de 20, 30, 50 horas a un nivel altísimo, porque ya se hace repetitivo o muy largo. Por ende, a lo que voy es que yo personalmente no considero que los videojuegos largos sean algo positivo. Ojo, los videojuegos largos existen. Tenemos videojuegos JRPG, MMOs, videojuegos de turnos, tenemos videojuegos JRPGs, tenemos videojuegos de mundo abierto que son largos y que está genial y que tienen un montón de contenido extra que no tiene nada de malo, ya que es extra. Y si es extra lo puedes hacer si quieres y si no, no. Lo importante para mí de un videojuego es su gameplay, su historia, su guión, que sea dinámico y divertido. Si tiene un buen guión, tiene una buena historia y tiene un buen gameplay, lo demás secundario me da igual, porque lo principal ya lo he disfrutado y ya lo he podido jugar sin tener que estar pasando 50 horas dentro del juego. Y lo demás, si me gusta lo suficiente, como pasó con Nier Automata, lo voy a hacer porque me parece interesante. Como Goat Simulator 3, que me pasé todas las misiones porque el juego me divertía. Y entonces el juego me lo pasé en 2 horas, me sentí realizado porque me pasé un juego en 2 horas, pero hice más cosas porque obviamente me gustaba y porque obviamente me entretenía el juego. Pero no me obligues a jugar todas esas misiones secundarias para poder hacer la final, porque esto hace... Por cierto, el Goat Simulator sí lo hacía esto. Porque al final lo que hago es cagarme en todo tu... En definitiva, y la reflexión final de este vídeo es simplemente que considero que un videojuego no necesita durar tanto. Estoy cansado de tener que comprarme juegos nuevos y que todos duren 50, 60 o más horas y que cada vez tenga más y más. Una cosa es Persona 5, que es un juego que dura muchísimo y que está bien construido y que tiene un montón de cosas y que es un juego que sale cada 5 o 6 años y te lo compras de salida porque es espectacular. Y otra cosa es cada año el mismo juego AAA genérico que dura 60 horas. Y estoy cansado porque no quiero seguir jugando a un juego por jugar o terminar un juego por terminarlo. Quiero que todas las horas del videojuego valgan algo, me aporten algo y sean buenas. Ya sea porque hay un proceso lento para contarme la historia, o ya sea porque hay unas peleas espectaculares, o ya sea porque pasa algo interesante. Lo importante es que no me rellenes las horas únicamente para que tenga más cosas que hacer. Porque si hay algo que sobra en este mundo son videojuegos, y si hay algo que no sobra en este mundo es el tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que tienes en tu vida, porque es tiempo que puedes pasar jugando a videojuegos increíbles que están bien construidos, tiempo con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, tiempo para realizarte, para luchar por tus sueños y para trabajar. Y si ese tiempo se lo quieres dedicar a un juego de 300 horas de Ubisoft, pues haz lo que te dé la gana, pero no sé qué haces. Adiós.